Imagina una corte, no en la tierra, sino en el mismo cielo. El aire vibra con fuego y resplandece con un juicio que atraviesa los siglos. Los tronos se extienden más allá de la vista, y en el centro está el Creador, cuyo rostro arde con un amor imposible de medir y una justicia que no puede ser burlada. Ante él, se inclina un ángel caído. No cualquier ángel, sino uno que una vez brilló con pureza, pero que ahora lleva las huellas del polvo de la rebelión. Sus alas están desgarradas, su voz temblorosa, y su destino parece sellado, el mismo castigo eterno de todos los que se rebelaron. Y sin embargo, algo diferente ocurre aquí. ¿Por qué este es Sariel? El único ángel caído en toda la historia de la eternidad que Dios decidió perdonar. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo para merecer un destino distinto? Quédate, porque su historia cambiará la manera en que entiendes la misericordia, el juicio y la esperanza. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Antes de que existiera un amanecer sobre el Edén, antes de que el sonido de un corazón humano marcara el pulso del mundo, había un consejo secreto en las alturas del cielo. Eran los vigilantes, ángeles asignados no para guerrear como Miguel ni para anunciar mensajes como Gabriel, sino para observar, guardar y mantener el delicado equilibrio de la creación. Entre ellos se encontraba Sariel. No era el más imponente ni el más ruidoso. Su voz no era trueno, ni su armadura llevaba cicatrices de batallas. Pero en sus ojos habitaba una profundidad que atraía a los demás, como si siempre mirara más allá del horizonte visible, como si escuchara un eco que otros ignoraban. Dios le había confiado dos misiones sagradas. La primera, custodiar el movimiento de la luna, guardando que los tiempos y estaciones se cumplieran según la perfecta voluntad del Creador. Cada ciclo, cada fase, era un recordatorio del orden celestial reflejado en la tierra. La segunda misión era aún más delicada, velar por las almas humanas. No sus cuerpos, no sus ciudades, sino el fuego invisible de su espíritu. Era un encargo que requería paciencia infinita. Vigilar sin intervenir, guiar sin ser visto, guardar sin poseer. Desde los bordes del cielo, Sariel contemplaba la tierra. Veía a Adán y Eva caminar tomados de la mano entre bosques vivos y manantiales cristalinos. Veía a los primeros hijos aprender a reír, correr, caer y levantarse. Observaba a los hombres tallando la piedra en herramientas, las mujeres recogiendo frutos con cánticos suaves, los niños mirando el firmamento con asombro. El paso de las estaciones se reflejaba en su tarea, la calidez del verano, el susurro del otoño, la blancura del invierno. Todo parecía perfecto, y sin embargo, en el corazón de Sariel se encendía un fuego extraño. Un sentimiento que algunos ángeles no comprendían: compasión. Él no veía solo el diseño, veía la fragilidad. Notaba cómo el hambre doblegaba a los fuertes, cómo la enfermedad arrebataba a los inocentes, cómo el miedo ensombrecía la risa de un niño. Muchos vigilantes permanecían distantes, orgullosos en su observación. Otros comenzaron a admirar demasiado a los humanos, deseando mezclarse con ellos. Y fue así como, poco a poco, nacieron las preguntas prohibidas. ¿Por qué mantenernos lejos? ¿Por qué no caminar entre ellos y enseñarles directamente? ¿No sería mejor mostrarles el conocimiento en vez de dejarles tropezar? Sariel luchaba dentro de sí. Sabía el mandato del Altísimo: no crucen los límites entre cielo y tierra, a menos que yo los envíe. No era una prohibición arbitraria, era sabiduría. El conocimiento de Dios es como el fuego: en el momento correcto, ilumina y da calor, pero fuera de tiempo, quema y destruye todo a su paso. Sin embargo, hubo una noche, aunque en el cielo no hay oscuridad, en la que Sariel miró a un pequeño poblado humano. Una niña estaba enferma, sus respiraciones débiles, su madre llorando oraciones en la penumbra. Y Sariel lo supo: allí, en la tierra, crecía una planta capaz de curar la fiebre. Una hoja sencilla, un remedio natural. Pero él no podía intervenir. La orden era clara. Y sin embargo, su corazón ardió de dolor. ¿Cómo permanecer inmóvil mientras alguien sufría? Fue entonces cuando los vigilantes comenzaron a reunirse en secreto, sobre el monte Hermón, cuya cima parecía rozar el vientre del cielo. Eran 200. Sus cuerpos resplandecían como estrellas vivientes. El líder, Chemiasa, levantó su voz como un trueno lejano: hermanos, hemos visto su dolor. Hemos visto sus luchas. Y sabemos que en nosotros está la respuesta. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué dejar que tropiecen? Si descendemos, podremos enseñarles, podremos protegerles. Hubo un murmullo, un eco de aprobación, pero también dudas, porque sabían el costo. Entonces Chemiasa habló con firmeza:
Si uno cae, todos caeremos. Juremos juntos. No habrá vuelta atrás. Y así lo hicieron, un pacto de hierro y eternidad. Sariel sintió su corazón golpear como nunca antes. Pensó en la niña enferma, en los campesinos confundidos por las estaciones, en los hombres temerosos del futuro. Y cuando se selló el juramento, él no se apartó. Aquella noche, cayeron como lluvia de fuego sobre la tierra. Los humanos, atónitos, corrieron al monte al ver a esos seres luminosos descender como estrellas vivientes. Los vigilantes tomaron forma de hombres, pero sus ojos ardían con fuego eterno. Y la gente no huyó, los recibió con asombro y reverencia. Sariel se inclinó, tocó la tierra, respiró su aroma, sintió en sus manos el polvo del cual había salido el hombre. Y por primera vez, no fue espectador, fue partícipe. Comenzó a enseñarles. Les mostró cómo leer el curso de la luna para sembrar y cosechar. A las mujeres les enseñó remedios con hierbas que sanaban fiebres y calmaban dolores. Se sentaba en torno al fuego para narrar los secretos de las estrellas, llenando de esperanza los corazones. Pero no todos los dones fueron buenos. Algunos vigilantes enseñaron armas de guerra, otros artes oscuras que corrompieron la inocencia. La humanidad, que había sido pura, comenzó a desear más de lo que debía. Una noche, Sariel vio dos hombres luchando con espadas forjadas gracias al conocimiento de los vigilantes. La sangre tiñó el suelo, y en los ojos del asesino brillaba no el arrepentimiento, sino el orgullo. Sariel sintió un escalofrío. ¿Había salvado o había condenado? Fue entonces cuando oyó la voz. No con oídos, sino con su alma. Sariel, y supo que era el Creador. ¿Qué has hecho? El peso de aquella pregunta lo quebró por dentro. El cielo se oscureció sobre Hermón, y un silencio cayó sobre toda la creación. El juicio había llegado. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. El monte Hermón se estremeció como si sus cimientos fueran a quebrarse. Los humanos, que habían corrido hacia la cima maravillados por aquellos seres celestiales, ahora sintieron un terror desconocido. El viento se detuvo. Las aves callaron. Hasta el murmullo de los ríos pareció contener la respiración. Algo en la creación supo que aquel momento marcaría un antes y un después. El cielo se abrió como un cristal agrietado. No fue amanecer ni anochecer. Fue un desgarro. Una luz indescriptible, más intensa que 1000 soles, descendió en un resplandor que atravesaba huesos y almas. No era el calor cálido del sol, ni la ternura suave de la luna. Era la gloria desnuda del Altísimo en juicio. Ángeles de fuego, enviados de Dios, aparecieron entre la grieta luminosa. Sus formas no eran como las de los vigilantes que habían bajado a la tierra. No se disfrazaban de hombres. Eran columnas de fuego y viento, centellas vivientes que llevaban en sus manos cadenas de luz incandescente. Los vigilantes retrocedieron. Algunos intentaron huir, pero la luz los alcanzó. Otros gritaron maldiciones, acusando a Dios de injusticia. Lo hicimos por ellos, no por nosotros, clamaban, señalando a los humanos que los miraban atónitos desde abajo. Pero las cadenas de luz se enrollaban en torno a sus alas y brazos, no con violencia humana, sino con el poder irresistible de la santidad. Cada eslabón ardía no solo en el cuerpo, sino en el espíritu, cortando el vínculo eterno que los unía a la canción celestial. Sariel no resistió. No levantó armas ni maldijo. Sus ojos se nublaron en lágrimas al ver a la niña sanada que reía con su madre, al recordar los campesinos que habían aprendido a sembrar con las fases de la luna, y al mismo tiempo al contemplar la sangre derramada por armas que jamás debieron forjarse. Había querido dar vida, pero también había entregado muerte. Y cuando la voz resonó, no hubo duda de su destino. Traedlos a mi presencia. El traslado fue instantáneo. El monte desapareció, la tierra se desvaneció. Ante ellos se abrió la sala más sagrada del universo, el tribunal del cielo. Era un espacio imposible de describir con palabras terrenales. Sus muros eran estrellas, su piso un mar de cristal que reflejaba la luz infinita. Tronos se extendían en filas interminables, ocupados por seres celestiales que contemplaban en silencio. En el centro, sobre un trono alto y terrible en gloria, estaba el Creador. No como un anciano, ni como una figura humana, sino como fuego, luz y amor entrelazados en una esencia que quemaba y a la vez atraía. A la derecha, Miguel permanecía firme, con su espada envainada, como símbolo de justicia lista para ejecutarse. A la izquierda, Gabriel observaba en silencio, portador de la verdad que sería declarada.
Los vigilantes fueron arrojados de rodillas. Algunos se encogieron temblando. Otros mantuvieron la mirada desafiante. Sariel, en cambio, inclinó el rostro hasta el suelo de cristal, incapaz de sostener la vista ante la santidad que lo envolvía. El Creador habló. No fue un trueno ni un susurro. Fue todo al mismo tiempo. Cada palabra contenía eternidad. Fuisteis puestos como guardianes. Os confié lo más delicado, el alma de mis hijos. Y descendisteis. Quebrantasteis el límite. Corrompisteis lo que era puro. Un murmullo recorrió la asamblea de ángeles fieles, como un río de energía contenida. Los acusados comenzaron a gritar. No fue corrupción, fue compasión. Ellos necesitaban nuestro conocimiento. Pero la voz respondió con un filo imposible de evadir: mi compasión nunca necesita de tu rebelión. El veredicto se alzó como una sentencia eterna. Seréis encadenados en las profundidades, en prisiones de oscuridad bajo la tierra, hasta el día del juicio final. Allí permaneceréis, sin luz, sin canto, sin esperanza. Lo que escogisteis por libertad, se convertirá en vuestro tormento. Uno a uno, los ángeles de fuego se adelantaron. Con manos ardientes colocaron cadenas sobre los vigilantes. Algunos se revolcaron en rabia. Otros gritaron con odio contra los humanos. Pero Sariel no dijo nada. Solo un gemido escapó de su garganta. Y cuando los eslabones rodearon su ser, lo sintió, la conexión con Dios se apagó. Ese hilo invisible de gloria que todo ángel siente, esa melodía constante que fluye del trono hacia sus siervos, se extinguió. En un instante, comprendió lo que era el infierno. No fuego, no azufre, sino ausencia. La soledad absoluta de un corazón separado de su Creador. Y en medio de aquel silencio desolador, brotó de sus labios un susurro: lo siento, Señor. Ningún otro vigilante lo dijo. Ninguno confesó su culpa. Ninguno lloró por lo que habían causado. Solo Sariel. El descenso fue terrible. No bajaban como estrellas brillantes, sino como meteoros apagados, arrastrados a cavernas que ninguna luz había tocado jamás. Allí, entre rocas húmedas y grietas infinitas, fueron encadenados. Para muchos, las cadenas fueron el final. Su espíritu se volvió ácido, consumidos por el resentimiento. Maldijeron el nombre de Dios, endurecieron sus corazones, y su luz se oscureció hasta transformarse en sombras irreconocibles. Pero Sariel no. Sus lágrimas empaparon las piedras. Y en esa negrura, mientras las cadenas ardían en su ser, comenzó a orar. No pedía libertad. No pedía recuperar alas ni gloria. Solo pedía perdón. Oraba por los humanos que había amado, para que usaran con sabiduría lo poco que había entregado. Oraba por los mismos vigilantes que lo insultaban, para que alguna vez despertaran a la verdad. Oraba para que, si alguna vez le era dada una segunda oportunidad, la tomaría sin importar el costo, aun si nadie en el cielo o en la tierra lo recordara. El tiempo en aquel abismo no se mide en días ni años. Era un eterno presente. Para los demás, cada segundo era una tortura sin fin. Para Sariel, se convirtió en un altar. Sus cadenas fueron un púlpito desde donde su alma clamaba, una y otra vez: perdóname. Los siglos pasaron como gotas en un río interminable. Hasta que un día, en medio de aquella nada, sucedió lo impensable. Sariel sintió algo. No era la fría desesperación habitual. Era diferente. Como el aroma de lluvia antes de caer. Como la brisa que precede al amanecer. Y griega. Entonces lo escuchó. Una voz. No la del juicio, sino otra, suave, tierna. Sariel. Sus ojos se abrieron. Pensó que era un eco, un recuerdo de lo que había perdido. Pero la voz se repitió. Levántate. Las cadenas comenzaron a brillar. No con el fuego hiriente del castigo, sino con un resplandor dorado, cálido, como un abrazo. Los demás vigilantes se agitaron en sus prisiones. ¿Qué es esto?, gruñeron. ¿Por qué él? El resplandor creció, y Sariel, entre lágrimas, apenas pudo susurrar: gracias. De pronto, las cadenas se soltaron. No se rompieron. Se transformaron en luz, y desaparecieron como niebla bajo el sol. Sariel fue levantado de aquel abismo, no por sus méritos, sino por la misericordia del Altísimo. Fue llevado de nuevo a la corte celestial. Y allí, desnudo de gloria, sin alas resplandecientes ni honor, se postró rostro en tierra. El Creador habló: ¿sabes por qué estás aquí? Sariel, temblando, respondió: no,
Señor. Solo sé que tú me llamaste. Y la voz, majestuosa y tierna a la vez, declaró: he visto tu corazón en la oscuridad. No lloraste por tu trono perdido, sino por el pecado que cometiste. No clamaste por gloria, sino por misericordia. Por eso, levántate. Tus cadenas están rotas. Te envío de nuevo. Sariel lloró como nunca antes. Soy digno, Señor. Y la respuesta atravesó el universo: no. Pero mi misericordia te hace digno. Cuando Sariel abrió nuevamente los ojos, no vio el esplendor deslumbrante de la sala celestial ni el brillo abrasador del trono. Lo que encontró fue la suavidad de la luna bañando un valle tranquilo. El aire estaba impregnado con el aroma de cedros y flores silvestres, y el murmullo de un arroyo rompía el silencio de la noche. Todo era sencillo, silencioso, humilde. Pero Sariel lo entendió al instante. Su misión ya no sería de grandeza visible, sino de servicio oculto. No fue devuelto con alas radiantes ni con el fulgor que antes lo distinguía. Esta vez, su vestidura sería la humildad, y su luz no sería la suya, sino la del Creador reflejada como la luna refleja al sol. Caminó entre la hierba húmeda, sintiendo la tierra bajo sus pies. Era la misma tierra que había tocado siglos antes al descender como vigilante, pero ahora la pisaba con un corazón diferente. Ya no venía como maestro que lo sabía todo, sino como siervo que dependía enteramente de la misericordia. Y pronto la prueba llegó. Al borde del valle encontró un pequeño poblado. Sus casas eran chozas de barro, sus muros frágiles, sus rostros cansados. El hambre y la enfermedad habían dejado huellas profundas en la gente. Entre ellos, una mujer lloraba sobre un niño tendido en el suelo. El niño respiraba con dificultad, sus labios secos, su piel pálida. Sariel se arrodilló junto a ella. La mujer lo miró como a un extraño, sin sospechar quién era. «Mi hijo tiene fiebre desde hace 3 días», murmuró entre lágrimas. «He orado, pero nadie escucha. Ya no recuerdo qué hierbas usar. Todo lo olvidamos». El corazón de Sariel se estremeció. Era un eco del pasado, la niña que había visto enferma, el impulso de enseñar remedios prohibidos, la caída que lo había condenado. Pero esta vez no levantó hojas, no reveló secretos. Cerró los ojos, puso una mano sobre la frente del niño, y oró. No oró para mostrar poder, ni para reclamar gloria. Oró para que el Creador hiciera lo que él ya no podía. Y en el silencio de aquella súplica, la respiración del niño se estabilizó. Su piel recuperó color. La madre lo abrazó llorando. «¿Quién eres?», preguntó. Sariel sonrió suavemente. «Un amigo. Nada más». Y se marchó sin dejar nombre, sin esperar gratitud. Esa se convirtió en su forma de obrar. Caminaba de aldea en aldea, ayudando sin ser reconocido. En los mercados se detenía junto a ancianos cansados y les susurraba esperanza. En las noches, cuando los corazones temblaban de miedo, plantaba sueños de aliento en las mentes de los que dormían. A veces simplemente acompañaba en silencio a un solitario hasta que encontrara paz. Su misión no era brillar, era reflejar. La luna no posee su propia luz, depende del sol. Así también Sariel había aprendido. No tenía ya gloria propia, solo la que el Creador le permitía reflejar. Una noche se detuvo en un campo abierto. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba la tierra como si fuera día. Sariel levantó la mirada y comprendió. Aquella había sido su primera tarea, custodiar la luna, el reloj silencioso del universo. Y ahora se había convertido en un recordatorio de su propia vida. Él ya no brillaba con luz propia. Su existencia era solo reflejo del sol de justicia. Pero su paz fue interrumpida. Desde la penumbra apareció una figura. Sus ojos eran llamas de resentimiento, su voz un cuchillo. «No perteneces aquí». Era uno de sus antiguos hermanos vigilantes, aún encadenado espiritualmente por la amargura, vagando en espíritu para tentar y corromper. Su presencia era fría, como un vacío que absorbía la esperanza. «¿Crees que tu servicio te hace distinto? Tú también caíste. Eres uno de nosotros. Fuiste condenado igual que nosotros». Sariel no retrocedió. Su voz era serena. «Sí, caí. Sí, fui condenado. Pero pedí misericordia, y él me la concedió». El ángel caído escupió en el suelo. «Misericordia es debilidad. Es rendirse». Sariel lo miró fijamente. «No. Misericordia es fuerza. Es una fuerza que nunca comprenderás mientras el orgullo te encadene». La figura se desvaneció en la oscuridad, incapaz de resistir la luz que Sariel reflejaba.
y él comprendió que su misión no solo era sanar cuerpos, sino demostrar que el arrepentimiento era más poderoso que la rebelión. Su caminar lo llevó a desiertos y montañas. Caminó junto a nómadas, compartió el silencio de los pastores bajo las estrellas, y escuchó las oraciones de mujeres que lloraban por hijos perdidos. En cada lugar dejaba una chispa de esperanza, un susurro invisible que levantaba al caído. No siempre con milagros visibles, sino con la presencia invisible que recordaba al hombre que Dios no lo había olvidado. Pasaron generaciones. Sariel fue testigo de reinos que nacieron y murieron, de hombres que construyeron ciudades y luego las vieron caer. Y en todo ese tiempo, permaneció fiel a su nuevo llamado: caminar entre los hombres como sombra, sanar como viento, guiar como estrella. Nunca reclamó reconocimiento, nunca volvió a revelar lo que no debía. Su corazón había sido purificado en el crisol del arrepentimiento. Una misión, sin embargo, marcaría un antes y un después. En un poblado del norte, cubierto de nieve, vivía una niña huérfana. Sus padres habían muerto, y los que la cuidaban lo hacían solo por obligación, viéndola como una carga. En medio de un pueblo endurecido por el frío y la miseria, ella seguía orando cada noche. Sus palabras eran apenas un suspiro: Dios, si me escuchas, envía a alguien. Sariel llegó en silencio, disfrazado como un viajero común. Nadie lo recibió, pero no se quejó. Comenzó a ayudar en secreto, reparaba techos dañados por la tormenta, dejaba leña en las puertas durante la noche, cargaba agua de ríos helados para los ancianos. Poco a poco, los corazones del pueblo comenzaron a suavizarse. La bondad de un extraño se convirtió en chispa, y esa chispa encendió otras. Un vecino comenzó a ayudar a otro. Un gesto amable rompió la dureza de años. El hielo del odio empezó a derretirse. Con la niña, Sariel fue aún más cercano. Le contó historias, no revelaciones celestiales, sino relatos sencillos con verdades ocultas: amor, perdón, fe. Le mostró que la bondad no era un mandamiento frío, sino un estilo de vida. Y la niña comenzó a brillar. Su fe, antes débil como una vela, se convirtió en antorcha, y pronto iluminó a todo el pueblo. Pero la oscuridad no se rinde sin luchar. Una noche, un incendio se desató en una de las casas. El viento lo propagó rápido, y pronto todo el pueblo estaba en peligro. En medio del caos, la niña quedó atrapada entre llamas. Sariel no dudó. Corrió entre el fuego, tomó a la pequeña en sus brazos y la cubrió con su cuerpo. El humo llenaba sus pulmones, las llamas devoraban todo. Pero salió con ella, vivo, al frío de la nieve. Ella lo miró con ojos grandes, y por un instante, el velo de su identidad se rasgó. Vio la luz detrás de aquel viajero. «Eres un ángel», susurró. Sariel sonrió. «No. Solo soy alguien a quien Dios perdonó». Y desapareció en la multitud. Aquella misión fue el sello de su propósito. No ser glorificado, no ser temido, sino ser puente de esperanza. Esa fue su redención. Y cada paso, cada oración, cada lágrima de agradecimiento, se convertía en testimonio de que incluso un caído podía ser levantado por la misericordia divina. Una noche, mientras contemplaba la luna llena, escuchó otra vez la voz: «Tu tiempo en la tierra está por concluir. Has sido fiel en lo poco. Has guardado, no con fuerza, sino con amor. Ahora vuelve a casa». Sariel cayó de rodillas en el campo, lágrimas de gozo recorriendo su rostro. Había terminado la carrera. No como guerrero, no como maestro, sino como siervo restaurado. Y su regreso al cielo no fue como antes, entre cadenas y juicio, sino entre cantos de bienvenida. Los ángeles fieles lo recibieron con asombro. Algunos no entendían, otros celebraban. Pero la verdad quedó clara en la voz del Creador: «Sariel, bien hecho. No porque nunca caíste, sino porque te levantaste en mi misericordia. Toma tu lugar entre los redimidos». El momento llegó como un suspiro. Sariel, arrodillado en aquel campo bajo la luz de la luna, sintió el mismo llamado que lo había levantado de las profundidades. No era el peso de cadenas, ni el miedo del juicio, sino la suavidad de una invitación. El aire alrededor se estremeció con un resplandor dorado. El valle desapareció, la tierra se disolvió, y una vez más fue llevado a la sala del trono. Pero esta vez todo era distinto. Ya no entraba como acusado ni como condenado, sino como alguien marcado por la misericordia. El tribunal celestial lo recibió en silencio. Los ángeles observaban expectantes. Algunos mostraban asombro, otros duda, otros gozo. El recuerdo de la rebelión de los vigilantes aún pesaba en la memoria del cielo.
Jamás uno de ellos había regresado. Jamás. Pero ahí estaba Zariel, sin cadenas, sin gloria propia, solo con la huella de la gracia. Su rostro no brillaba como antes, pero en sus ojos había algo más profundo, el resplandor de un corazón quebrantado y restaurado. El Creador habló, y su voz se extendió como olas por todo el universo. Este es Zariel. Cayó. Se levantó. Fue perdonado. Cada palabra era un martillo que derribaba murallas de incredulidad. Los ángeles que nunca habían caído contemplaban un misterio que excedía su entendimiento, la misericordia. Ellos conocían la justicia, conocían la gloria, conocían el servicio perfecto, pero ahora veían que el amor del Creador era aún más vasto, capaz de alcanzar incluso a un caído. Y el cielo entero se llenó de un nuevo cántico. No el de victoria ni el de creación, sino el cántico de la misericordia. Zariel se postró rostro en tierra. Señor, no merezco este lugar. Y la respuesta fue clara, no lo mereces. Pero mi misericordia lo ha hecho tuyo. Levantado por manos invisibles, fue conducido hasta un sitio junto al trono, no para gobernar, sino para servir de recordatorio eterno. Desde ese día, Zariel se convirtió en testigo viviente de que el arrepentimiento verdadero abre puertas que la justicia sola cerraría para siempre. Algunos ángeles se acercaron. Gabriel lo miró con ternura. Tu historia será una señal. No todos comprenderán, pero todos sabrán que la misericordia no tiene límites cuando hay arrepentimiento. Miguel, el guerrero del Altísimo, lo observó con severidad, pero en su mirada había respeto. Tu caída fue profunda, pero tu retorno es testimonio de que la verdadera victoria no está en no caer, sino en levantarse en obediencia. El regreso de Zariel no fue celebrado con trompetas ni con festines, sino con un silencio reverente que estremeció a los cielos. Porque cada ser presente comprendió que presenciaba algo jamás visto, un ángel caído restaurado. No había precedente, no había explicación lógica. Solo quedaba la certeza de que el amor del Creador era más vasto que cualquier rebelión. Desde entonces, Zariel fue asignado a un nuevo rol. No volvió a ser vigilante como antes. Sus días de custodiar los secretos de la creación habían terminado. Ahora se convirtió en guía de almas, en sanador invisible. Trabajaría junto a Rafael en la tarea de traer consuelo, alivio y esperanza. Pero a diferencia de otros ángeles, Zariel llevaba una marca. No era cicatriz visible, sino memoria. La memoria de lo que había perdido y lo que había recibido de nuevo. Esa memoria lo hacía caminar siempre en humildad. Nunca habló con soberbia. Nunca olvidó el crisol de la oscuridad. Y cada misión que cumplía, cada alma a la que ayudaba, era una ofrenda de gratitud al Creador. El cielo entero aprendió algo nuevo con su historia. Los ángeles que nunca habían caído comenzaron a mirar con más compasión a los humanos, porque comprendieron que si la misericordia había alcanzado a un ángel, cuanto más podía alcanzar a aquellos hechos del polvo. Los coros celestiales añadieron un nuevo canto, el himno de la gracia. Y Zariel se convirtió en símbolo viviente de ese canto. Pero su historia no quedó encerrada en el cielo. En la tierra, su legado siguió latiendo en las memorias de los pueblos. Historias de un viajero misterioso que sanaba enfermos, de un hombre extraño que aparecía en sueños para dar esperanza, de un desconocido que rescataba a huérfanos y desaparecía en la multitud, comenzaron a transmitirse de generación en generación. Los hombres no sabían su nombre. Lo llamaban de distintas formas: el amigo, el guardián, el médico de Dios. No importaba el título. Lo que importaba era que, en un mundo azotado por guerras y sombras, había un susurro que decía: Dios no se olvida de ti. Cada vez que la luna llenaba el cielo, algunos levantaban la mirada y recordaban aquellas historias. La luna, símbolo de Zariel, se convirtió en un espejo de la esperanza. Porque, como la luna, ellos entendían que aunque no tuvieran luz propia, podían reflejar la luz de lo alto. El legado de Zariel fue ese: enseñar que la redención no depende de la fuerza humana, sino de la misericordia divina. El Creador mismo explicó el propósito de permitir que esta historia existiera. Ante la Asamblea Celestial declaró: he permitido que un ángel caído se levante, no porque lo merezca, sino para que todos sepan que mi misericordia no tiene límites. Para que cuando los hombres tropiecen y crean que no hay retorno, recuerden a Zariel. Para que cuando el enemigo susurre que no hay perdón, vean la prueba viviente de que siempre hay un camino de regreso. Y esas palabras se convirtieron en espada contra toda acusación, en bálsamo para toda culpa, en promesa para toda generación. El regreso de Zariel también generó preguntas. Algunos ángeles se preguntaron: ¿y los demás caídos? ¿Por qué solo él?
La respuesta vino con claridad. No fue favoritismo ni excepción caprichosa. Fue arrepentimiento. Los demás nunca reconocieron su culpa. Nunca lloraron por lo que habían causado. Nunca clamaron por misericordia. Zariel sí. Y esa diferencia lo cambió todo. La misericordia está abierta, pero solo al corazón que se rinde. Y así, Zariel se convirtió en mensaje eterno para los hombres y los ángeles. Su vida proclamaba que el orgullo conduce a la ruina, pero la humildad abre la puerta de la gracia. Que no importa cuán profundo haya sido el abismo, la mano de Dios puede descender aún más. Que no importa cuán oscura sea la noche, la luz puede encenderse incluso allí. Zariel, el único ángel caído perdonado, quedó como símbolo de que el amor del Creador es más fuerte que el pecado, más grande que la rebelión, más eterno que la caída. La historia de Zariel no terminó en su regreso al cielo. Su vida restaurada se convirtió en una parábola viviente para todos los que buscan esperanza. Porque aunque los hombres nunca lo conocieron por nombre, aunque las escrituras lo mencionaron apenas en susurros, su mensaje atravesó los siglos con fuerza. Si hubo perdón para un ángel, también hay perdón para ti. Y esa verdad, tan simple y tan profunda, se volvió semilla en el corazón de generaciones. En la tierra, los pueblos conservaron relatos fragmentados. Algunos hablaban de un viajero misterioso que aparecía en tiempos de desesperación. Otros narraban sueños en los que un hombre vestido de luz enseñaba palabras de consuelo. Y aunque el mundo nunca supo que era Zariel, lo que recordaban era suficiente, la idea de que Dios siempre tiene un mensajero para los que claman en la oscuridad. De esa forma, el legado de Zariel se convirtió en un puente entre la compasión divina y la fragilidad humana. Pero lo más importante no fue lo que hizo en la tierra, sino lo que su historia revela del corazón de Dios. Porque Zariel demuestra que el arrepentimiento sincero tiene poder. Todos los demás vigilantes se hundieron en amargura. Algunos maldijeron, otros se enorgullecieron, otros culparon a Dios de injusticia. Solo Zariel lloró, solo él pidió perdón, solo él se quebrantó ante la santidad. Y ese pequeño acto, esa oración en medio del abismo, abrió un camino que parecía cerrado para siempre. Eso mismo ocurre con el ser humano. No importa qué tan lejos hayas caído, ni cuántos errores hayas cometido. Una sola oración de arrepentimiento verdadero tiene el poder de mover el corazón del cielo. La vida de Zariel también nos enseña algo sobre la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Él descendió porque creyó que enseñar secretos a la humanidad sería un acto de compasión. Pero aprendió demasiado tarde que el conocimiento sin el tiempo perfecto de Dios se convierte en ruina. La humanidad recibió dones que no estaba lista para manejar: armas, hechicerías, ambiciones. El resultado fue muerte. En cambio, cuando fue restaurado, Zariel ya no vino como maestro de misterios, sino como servidor en humildad. No revelaba secretos prohibidos, no mostraba poderes grandiosos. Oraba, consolaba, sanaba con sencillez. Había aprendido que la sabiduría no está en lo que das antes de tiempo, sino en reflejar la luz en el momento oportuno. Ese es un mensaje poderoso también para nosotros. No se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto obedecemos al plan de Dios. Otro aspecto profundo de su legado es el reflejo de la luna. Zariel había sido guardián de la luna desde el principio. Ese cuerpo celeste que no brilla por sí mismo, sino que refleja la luz del sol. En su restauración, comprendió que él mismo era como la luna, sin luz propia, pero útil como espejo. Ese es también nuestro llamado como seres humanos. No tenemos gloria propia, pero podemos reflejar la gloria de Dios en nuestra vida diaria. Y al hacerlo, iluminamos la oscuridad del mundo. Zariel nos recuerda que no necesitamos ser perfectos, necesitamos ser espejos limpios. Cuanto más nos rendimos al Creador, más clara es la luz que reflejamos. Su historia también es un recordatorio de la batalla invisible que se libra alrededor nuestro. Zariel no solo luchó con sus propios errores, sino con voces de sus antiguos hermanos caídos que intentaban arrastrarlo de vuelta a la amargura. Ellos lo acusaban, lo señalaban, lo tentaban. Así también ocurre con nosotros. El enemigo susurra constantemente que no hay perdón, que hemos fallado demasiado, que no hay camino de regreso. Pero Zariel demostró que esas voces mienten. Su existencia restaurada es prueba eterna de que el arrepentimiento rompe cualquier acusación. Cuando el enemigo diga, no puedes volver, recuerda a Zariel. Si él volvió, tú también puedes. En el cielo, Zariel fue asignado a trabajar junto a Rafael, el ángel de la sanidad. Y esa unión es significativa, porque no solo fue restaurado, sino que su misión estuvo ligada a sanar. Quien una vez había contribuido a herir a la humanidad con conocimientos prematuros,
ahora se convirtió en instrumento de sanidad. Eso también revela el poder de Dios para transformar nuestros errores en ministerios. Aquello que una vez fue tu caída, puede convertirse en tu mayor testimonio. Lo que una vez usaste mal, Dios lo puede redimir para bien. Sariel había sido tropiezo, ahora era bálsamo. Y esa transformación solo pudo ocurrir por misericordia. El legado de Sariel llega hasta nosotros como advertencia y esperanza. Advertencia, porque nos recuerda que desobedecer al Creador trae consecuencias graves. No hay pecado sin precio, no hay rebeldía sin juicio. Pero también esperanza, porque nos muestra que ninguna caída es tan profunda que Dios no pueda alcanzarla. Sariel fue encadenado en las tinieblas, separado del canto del cielo, condenado con los demás. Y sin embargo, fue levantado. Eso significa que no importa cuán rotos estemos, siempre hay una mano extendida. El enemigo quiere que creamos que no hay retorno. Sariel nos demuestra que siempre lo hay. Su historia también tiene un eco profético para los últimos tiempos. Porque así como Sariel fue testimonio de misericordia en medio de un mundo corrupto, la humanidad entera será testimonio de gracia en los días finales. El perdón que alcanzó a un ángel anuncia el perdón que alcanzará a multitudes de hombres en los tiempos más oscuros. El mismo Dios que levantó a Sariel levantará a una generación que brille como estrellas en medio de la noche. Y su vida nos llama a ser parte de esa generación. No perfectos, no inmaculados, sino arrepentidos y dispuestos a reflejar la luz. El mensaje de Sariel se resume en una frase: no importa lo profundo del abismo, la misericordia es más profunda. Ese es su legado para ti, para mí, para todos los que dudan si aún hay esperanza. Cada vez que mires la luna, recuerda que ella no brilla por sí misma, pero ilumina la noche. Así también nosotros, como Sariel, podemos reflejar la luz del sol eterno. No tenemos que ser fuente, tenemos que ser espejo. Por eso, su historia no es solo un relato olvidado. Es una llamada. Nos invita a dejar el orgullo, a reconocer nuestra fragilidad, a pedir perdón de verdad. Nos invita a no vivir de conocimiento vacío, sino de obediencia. Nos recuerda que el mayor poder no está en nunca caer, sino en levantarse con humildad. Y nos asegura que, si un ángel pudo ser restaurado, cuanto más tú y yo, hechos del polvo pero amados desde la eternidad, podemos ser levantados por el mismo Dios. La historia de Sariel es más que un relato antiguo. Es un espejo en el que cada uno de nosotros debe mirarse. Porque aunque nunca fuimos ángeles, aunque no conocemos el peso de alas arrancadas ni de cadenas de fuego, sí conocemos lo que significa caer. Todos hemos cruzado líneas que no debimos cruzar. Todos hemos probado el fruto de la desobediencia. Todos, en mayor o menor medida, hemos estado en ese abismo oscuro en el que pensamos que no hay retorno. Y es precisamente ahí donde la vida de Sariel se vuelve relevante. Porque si un ángel, condenado con los demás, pudo hallar redención, ¿cómo dudar de que Dios también puede levantarnos? Mira cómo se dio su transformación. Sariel no fue restaurado por su grandeza, ni por sus antiguas obras, ni por el conocimiento que poseía. Fue restaurado porque en el silencio del abismo eligió algo que los demás no eligieron: arrepentirse. No justificó su error, no culpó a Dios, no se enorgulleció de su compasión mal entendida. Lloró por lo que había hecho, reconoció su culpa y clamó por misericordia. Eso fue suficiente para mover el corazón del Creador. Eso nos enseña que el arrepentimiento verdadero no necesita discursos largos ni excusas elaboradas. Necesita un corazón quebrantado y sincero. Y cuando un corazón así clama, el cielo escucha. Su historia también nos recuerda que la misericordia no elimina la justicia, la transforma. Sariel sí cayó, sí fue encadenado, sí sufrió las consecuencias de su rebelión. Dios no borró su falta como si nunca hubiera ocurrido. Lo llevó al crisol de la oscuridad, al desierto del silencio, al fuego de la ausencia. Allí fue quebrado. Pero en ese lugar, lo que pudo haber sido destrucción se convirtió en semilla de restauración. Así también en nuestra vida, las consecuencias de nuestros actos existen, pero en manos de Dios pueden convertirse en el campo donde florece la gracia. Lo que parecía final, en él se vuelve principio. Y hay algo más profundo aún. Sariel se convirtió en símbolo del reflejo. Antes quiso ser fuente de conocimiento, quiso ser portador de luz propia, y fracasó. Después entendió que no tenía luz en sí mismo, que como la luna, su función era reflejar al sol. Y en esa verdad encontró su propósito. Esa es también nuestra verdad. No somos el centro, no somos la fuente, solo somos espejos. Y nuestra misión es reflejar la gloria de Dios, no la nuestra. Mientras más nos rendimos,
más clara es la luz que reflejamos. Mientras más nos quebrantamos, más puro es el reflejo. Sariel nos recuerda que no tenemos que ser perfectos para iluminar, tenemos que ser rendidos. Su retorno al cielo fue la confirmación de una verdad eterna. El arrepentimiento abre caminos donde la justicia sola cerraría puertas. Cuando el Creador declaró, no eres digno, pero mi misericordia te hace digno, esas palabras resonaron no solo para Sariel, sino para toda la creación. Porque lo mismo puede decir de ti y de mí. No somos dignos. Nunca lo seremos. Pero su misericordia nos hace dignos. Y esa es la esencia del Evangelio, que lo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos, Él lo otorga por amor. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has creído que tu error es demasiado grande? ¿Cuántas veces has escuchado la voz del enemigo susurrando que no hay regreso? Sariel escuchó esas voces también. Los demás caídos lo acusaban. Eres como nosotros, siempre serás como nosotros. Pero su respuesta fue clara. Sí, caí. Pero pedí misericordia, y Él me la dio. Esa es también tu respuesta hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas perdido. Si clamas de corazón, la misericordia te alcanzará. Si alcanzó a un ángel, te alcanzará a ti. La historia de Sariel es advertencia y promesa. Advertencia, porque nos muestra que el pecado tiene consecuencias, que la rebeldía trae cadenas, que apartarse del plan de Dios abre puertas de destrucción. Pero también promesa, porque nos enseña que ninguna cadena es tan fuerte que la gracia no pueda romper, que ningún abismo es tan profundo que la misericordia no pueda descender, que no importa cuán oscura sea la noche, la luz siempre puede reflejarse. Por eso, la próxima vez que mires la luna en el cielo, recuerda a Sariel. Recuerda que no brilla por sí misma, pero aún así ilumina la oscuridad. Recuerda que tú también puedes ser ese reflejo. No necesitas gloria propia. Necesitas rendición. Y en tu rendición, otros verán la luz. Sariel fue testigo de que la caída no es el final. Tú también puedes serlo. Y ahora, mientras cierras este relato, escucha esta verdad. Tu historia no está terminada. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos hayas corrido, no importa cuán rota esté tu vida. Si hoy eliges arrepentirte, si hoy clamas como Sariel clamó, si hoy dices con sinceridad, lo siento, Señor, perdóname, entonces el mismo Dios que rompió las cadenas de un ángel romperá también las tuyas. Y tu vida, como la suya, será testimonio de que la misericordia es más grande que cualquier pecado. Este es el legado de Sariel. No un mito olvidado, no una fábula extraña, sino una señal viva para todos los que dudan si aún hay esperanza. La hay. Siempre la hay. Porque si hubo gracia para un ángel, hay gracia para ti. Y esa gracia no solo te levantará, sino que te hará reflejo de la luz que nunca se apaga. Así que levántate. No eres digno. Yo tampoco lo soy. Pero su misericordia nos hace dignos. Ese es el secreto eterno. Ese es el mensaje que cambia todo. Ese es el poder que jamás será vencido. El regreso de Sariel no fue solo una historia aislada en la eternidad. Su restauración lleva un eco profético que resuena hasta los últimos días de la humanidad. Porque si el Creador permitió que la memoria de un ángel perdonado quedara marcada en la historia espiritual, es porque en esa señal se encierra un mensaje para los tiempos más oscuros que vendrán. El mundo está caminando hacia un punto de quiebre, un clímax donde la fe de muchos será probada y donde la misericordia será la única esperanza. En ese escenario, la vida de Sariel se convierte en profecía viviente. La Biblia anuncia que en los días finales la maldad aumentará, que los hombres llamarán al mal bien y al bien mal, que la oscuridad cubrirá la tierra. Habrá violencia, engaño y corrupción tan grandes que muchos perderán la fe. Y en ese tiempo, la voz del enemigo se levantará con más fuerza, acusando, condenando, diciendo que no hay salvación posible. Pero ahí se levanta el recuerdo de Sariel como un faro. Si hubo misericordia para un ángel, ¿cómo no habrá misericordia para un hombre arrepentido? Su existencia se convierte en arma contra la acusación, en recordatorio de que el arrepentimiento siempre tiene poder, incluso en medio del juicio. Los últimos tiempos también serán una guerra de memorias. El enemigo traerá a la mente de los hombres sus caídas, sus pecados, sus errores. Lo señalará y dirá, eres como nosotros, no puedes volver. Pero la historia de Sariel será una espada que atravesará esa mentira. Porque él escuchó esas mismas palabras en el abismo, eres uno de nosotros, siempre lo serás. Y respondió, caí, sí, pero pedí misericordia, y él me la dio. Esa respuesta será la clave para los fieles en los últimos días. No se trata de negar las caídas,
sino de abrazar la gracia que las redime. No se trata de fingir perfección, sino de reconocer debilidad y refugiarse en la misericordia. Además, la restauración de Sariel anuncia la restauración de muchos en los tiempos finales. Porque así como él fue enviado de nuevo a la tierra, no con gloria, sino con humildad, también Dios levantará una generación humilde, quebrantada, pero llena de su luz. No serán los poderosos según el mundo, ni los que tengan conocimiento oculto, sino los que reflejen como la luna el resplandor del sol de justicia. Una generación que vivirá no de su gloria, sino de la gracia recibida. Y ellos, como Sariel, caminarán en medio de un mundo frío y oscurecido para encender fuegos de esperanza. Su historia también tiene un eco de advertencia profética. Porque así como los vigilantes descendieron con supuesta compasión, pero terminaron corrompiendo, también en los últimos tiempos habrá voces que parezcan piadosas, que ofrezcan conocimiento, que prometan poder, pero que en realidad conduzcan a destrucción. Sariel nos recuerda que no todo lo que parece compasión es obediencia, que el amor verdadero no se mide en dar lo que uno cree correcto, sino en esperar el tiempo perfecto de Dios. Los vigilantes quisieron adelantarse a la sabiduría divina, y eso los llevó a la ruina. En los últimos días, el mismo engaño se repetirá. Y el ejemplo de Sariel será un llamado a la paciencia, a confiar en los tiempos del Altísimo. Proféticamente, su vida también anuncia lo que será la victoria final sobre la acusación. El enemigo es llamado el acusador de los hermanos. Se presenta día y noche delante del trono, señalando las caídas de los hijos de Dios. Pero la redención de Sariel se convierte en precedente eterno. La acusación no tiene la última palabra, la tiene la misericordia. Y así como el Creador declaró sobre él, no eres digno, pero mi misericordia te hace digno, así también declarará sobre los redimidos en el último día. Esa será la victoria definitiva, cuando toda acusación sea silenciada por la voz del amor. Por eso, el mensaje profético de Sariel es claro: en los tiempos más oscuros, el arrepentimiento sincero será la llave de la esperanza. Su vida nos prepara para entender que no importa lo que venga, no importa lo que el enemigo grite, no importa cuán profundo parezca el abismo, siempre habrá un camino de regreso. Y ese camino no está pavimentado con perfección, sino con lágrimas de humildad. Así fue con Sariel. Así será con nosotros. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Sariel es cómo enfrentó la acusación. Porque el enemigo no solo destruye con tentación, también destruye con condena. Las voces de sus antiguos hermanos caídos lo rodeaban en el abismo. Lo señalaban, lo acusaban, lo tentaban a hundirse en la misma amargura. Eres uno de nosotros. Nunca volverás. Nunca serás perdonado. Y en ese coro oscuro, Sariel encontró su mayor batalla. No fue contra cadenas visibles, fue contra la voz que decía que no había esperanza. Esa es la misma batalla que tú y yo enfrentamos. El enemigo se acerca después de cada caída, después de cada error, después de cada pecado, y susurra: no puedes volver. No hay perdón. Eres mío para siempre. Y muchos creen esa mentira. Se encierran en culpa, en vergüenza, en desesperanza. Pero la respuesta de Sariel es el arma que rompe esa prisión. Sí, caí, pero pedí misericordia, y él me la dio. Esa frase es dinamita contra la acusación, porque reconoce la verdad de la caída, pero también proclama la verdad mayor de la gracia. La acusación busca detenernos, inmovilizarnos, hacernos creer que no hay camino. La misericordia, en cambio, abre sendas en medio de la oscuridad. Sariel se convirtió en ejemplo eterno de que no importa que tan fuerte sea la acusación, no puede anular el perdón del Altísimo. Y cada vez que los caídos lo señalaban, cada vez que le recordaban su rebelión, él respondía con humildad. Esa humildad lo protegía. Porque mientras los demás se justificaban o se enorgullecían, él solo decía: perdóname. Y esas palabras tenían más poder que cualquier acusación. Hoy, muchos viven bajo cadenas invisibles de culpa. Caminan como si nunca pudieran volver a ser amados. Viven escondidos, creyendo que sus errores los han condenado para siempre. Pero Sariel nos recuerda que el perdón no es para los que nunca fallan, sino para los que se atreven a arrepentirse. Que no es necesario negar el pecado, sino confesarlo. Que la acusación pierde poder cuando dejamos de defendernos y dejamos que sea Dios quien hable por nosotros. Y lo que él dice es claro: no eres digno, pero mi misericordia te hace digno. Por eso, cada vez que escuches la voz de la condena, recuerda a Sariel. Recuerda que incluso en el abismo de oscuridad, su oración rompió el silencio. Recuerda que el perdón es más fuerte que la acusación. Y recuerda que la misericordia tiene la última palabra.
La vida de Sariel no es solo un episodio extraño de la historia celestial. Es un espejo del plan de Dios para toda la humanidad. Porque lo que él vivió, caída, juicio, arrepentimiento, redención, es la misma secuencia que define la historia humana. El hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios. Pero cayó, desobedeció, buscó conocimiento fuera del tiempo del Altísimo. Como Sariel, la humanidad se dejó seducir por el deseo de ser como Dios. Y como Sariel, recibió el peso del juicio. El día que coman, morirán. Y así entró el pecado, la separación, las cadenas invisibles que rompieron la comunión con el Creador. Pero así como Sariel encontró misericordia, también la humanidad encontró redención en el plan eterno. Porque lo que ocurrió con un ángel en la corte del cielo se convirtió en preludio de lo que ocurriría en la cruz del Calvario. Allí, el Hijo de Dios mismo descendió al abismo, cargó las cadenas que nos correspondían y abrió la puerta de la restauración. Sariel es señal de que el arrepentimiento abre camino. La cruz es cumplimiento de que ese camino fue completado en Cristo. Su historia es sombra, Jesús es la realidad. De hecho, lo que el Creador dijo a Sariel, no eres digno, pero mi misericordia te hace digno, es exactamente lo que la cruz declara a la humanidad. No somos dignos. Nunca lo seremos. Pero su sangre nos hace dignos. Esa es la esencia del Evangelio. Y al mirar a Sariel, entendemos que la gracia no es teoría, es poder real que transforma incluso al que parecía perdido para siempre. El plan de Dios siempre fue restaurar. Y Sariel es una ventana de ese plan. Él fue testigo de que la justicia sola condena, pero la misericordia restaura. Él se convirtió en signo profético de lo que todos los hombres pueden experimentar, un retorno al Padre no por méritos, sino por gracia. Y si un ángel fue levantado como señal, cuanto más los hijos de Dios serán levantados cuando clamen de corazón. Esa es la esperanza que atraviesa la historia humana. Esa es la promesa que sigue en pie para ti y para mí. Ahora, después de recorrer la vida de Sariel, después de ver su caída, sus cadenas, su arrepentimiento y su redención, solo queda una pregunta: ¿qué significa esto para ti? Porque esta no es solo la historia de un ángel olvidado. Es la historia de cada uno de nosotros. Tú también has caído. Yo también. Todos hemos estado en ese lugar donde la culpa nos consume y creemos que no hay retorno. Pero la vida de Sariel nos grita una verdad: siempre hay esperanza. Si hubo misericordia para él, la hay para ti. Imagina por un momento el cielo en silencio, el trono ardiendo en gloria, y la voz del Creador diciendo: no eres digno, pero mi misericordia te hace digno. Ahora escucha esas palabras dirigidas a ti, porque eso es lo que Él quiere decirte hoy. No se trata de cuánto hiciste bien, ni de cuántas veces fallaste. Se trata de si estás dispuesto a rendirte, a decir: perdóname. Esa simple oración tiene poder para cambiar tu destino. La próxima vez que mires la luna, recuerda que no brilla por sí misma. Refleja la luz del sol. Y así también tú. No necesitas ser perfecto, necesitas rendirte. No necesitas tener gloria propia, necesitas reflejar. Ese es el secreto que Sariel aprendió, y ese es el secreto que puede cambiar tu vida. No dejes que la acusación te encadene más. No escuches las voces que dicen que no hay regreso. Haz lo que Él hizo, clama, y descubrirás que la misericordia es más fuerte que la caída. Este es el momento de tu decisión. No mañana, no algún día. Ahora. Porque la misma voz que llamó a Sariel en el abismo te está llamando a ti hoy. Escúchala. Ríndete. Y sé transformado. Porque si un ángel caído fue restaurado, tú también puedes serlo. Y cuando lo seas, tu vida se convertirá en testimonio vivo para otros, como lo fue la suya. Tu historia será faro. Tu voz será esperanza. Tu reflejo será luz en la oscuridad. Así que levántate. No eres digno. Ninguno lo es. Pero su misericordia te hace digno. Y ese es el mayor milagro que jamás podrás recibir. La historia de Sariel no puede entenderse sin ver la guerra espiritual que lo rodea. Porque su vida no solo fue caída y restauración, también fue campo de batalla. Y en esa batalla, su redención se convirtió en un arma que estremeció al mismo infierno. Imagina el impacto que tuvo su regreso en los ángeles caídos. Ellos, que estaban convencidos de que no había vuelta atrás, de que la sentencia era definitiva, vieron a uno de los suyos liberado y restaurado. No por rebelión, no por astucia, sino por arrepentimiento. Eso los llenó de furia. Porque Sariel se convirtió en la prueba viviente de que la misericordia podía hacer lo imposible. Los demonios, espíritus que una vez fueron sus hermanos,
Lo enfrentaron en incontables ocasiones. Le recordaban su pasado, le lanzaban acusaciones. Tú fuiste uno de nosotros. Tú juraste con nosotros. Tú caíste como nosotros. ¿Por qué debería ser distinto? Y la respuesta de Sariel era siempre la misma: no soy distinto por lo que hice. Soy distinto por lo que pedí. Yo pedí misericordia. Yo lloré por mi pecado. Y Él me la dio. Esa respuesta se convirtió en espada que cortaba las cadenas invisibles de la acusación. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, la oscuridad retrocedía. Esto revela algo profundo sobre la guerra espiritual que también nosotros enfrentamos. El enemigo no puede anular lo que Dios ya hizo, pero puede intentar convencerte de que no es real. Puede recordarte tu pasado, tus errores, tus caídas, para hacerte creer que no hay perdón. Pero la sangre de Cristo y el testimonio de tu arrepentimiento son más fuertes que cualquier acusación. Así como Sariel venció diciendo: sí, caí, pero fui perdonado. Así también nosotros vencemos cuando reconocemos nuestra culpa y proclamamos el perdón recibido. El arma más poderosa contra el infierno no es la perfección, es el testimonio de la misericordia. En esa batalla, Sariel aprendió que el arrepentimiento no es un evento único, sino un estilo de vida. No se trata de una oración dicha una vez, sino de una postura constante del corazón. Cada día, aún restaurado, vivía en humildad. No confiaba en su gloria pasada ni en su sabiduría, sino en la gracia que lo sostenía. Y eso lo protegía, porque el orgullo fue lo que hundió a los vigilantes, y la humildad fue lo que levantó a Sariel. Esa es también nuestra arma en la guerra espiritual: reconocer que no somos fuertes por nosotros mismos, sino por aquel que nos sostiene. La guerra espiritual es real. No se libra con espadas ni lanzas, sino con palabras, pensamientos, tentaciones y acusaciones. Y Sariel se convirtió en un general silencioso en esa guerra, no porque peleara con violencia, sino porque testificaba con su vida que la misericordia es más fuerte que la rebelión. Su historia circulaba entre los ángeles como un misterio, y entre los caídos como una herida abierta. Porque cada vez que alguien recuerda a Sariel, los demonios tiemblan. Porque saben que si hubo perdón para él, también lo habrá para todo aquel que clame. Y eso es lo que más odian, que su condena no pueda borrar la misericordia que otros recibirán. Imagina entonces el poder de su testimonio en el cielo. Los coros angelicales aprendieron algo nuevo: no solo cantar por la justicia, sino también por la gracia. Los ángeles que nunca habían caído vieron en Sariel un recordatorio de que la gloria de Dios no solo brilla en lo perfecto, sino también en lo restaurado. Y en la tierra, los hombres que escuchan su historia reciben una promesa: no importa que tan hondo hayas caído, si te arrepientes, la misericordia te alcanzará. En el último día, cuando el enemigo se presente para acusar a los hijos de Dios, el recuerdo de Sariel será un precedente eterno. Porque si un ángel pudo ser restaurado, ¿cómo no lo serán aquellos por quienes el mismo Hijo derramó su sangre? La guerra espiritual tiene muchas armas, pero la misericordia es la que rompe toda estrategia del enemigo. Y Sariel, con su vida, se convirtió en estandarte de esa verdad. El legado de Sariel no terminó en su regreso al cielo ni en su servicio en la tierra. Su existencia se convirtió en un eterno reflejo de la misericordia. Cada vez que los ángeles cantan, cada vez que los hombres oran, cada vez que alguien se arrepiente, la historia de Sariel resuena como eco invisible, recordando que el amor de Dios siempre es más grande que la caída. En el cielo, su lugar no fue entre los tronos más altos ni entre los comandantes de guerra. Su lugar fue entre los servidores humildes, entre los que acompañan a los débiles, entre los que guían con ternura. Y esa fue su mayor gloria. Porque Sariel entendió que no se trataba de resplandecer, sino de reflejar. La luna no necesita competir con el sol para ser útil. Basta con reflejar su luz en la noche. Así también él comprendió que no necesitaba ser lo que fue, sino ser espejo de lo que había recibido. Esa es la lección que nos deja: nuestra vida no es para gloria propia, sino para reflejar la gloria de aquel que nos levantó. Cada vez que miramos la luna, recordamos que ella ilumina la noche sin tener luz propia. Así también nosotros, como Sariel, podemos ser reflejo de la misericordia. No somos perfectos, no somos inmaculados, pero podemos ser espejos. Y en un mundo lleno de oscuridad, un reflejo basta para guiar a muchos. Sariel nos enseña que no importa cuán roto estés, puedes reflejar. No importa cuán frágil seas, puedes alumbrar. No importa cuán caído hayas estado, puedes levantarte para ser testimonio de que la misericordia es más grande que cualquier pecado. El eterno reflejo de Sariel también nos habla de identidad. Porque él ya no se identificaba como vigilante caído,
ni como prisionero del abismo, ni siquiera como redimido glorioso. Su identidad estaba en una sola palabra: perdonado. Y esa palabra lo definía más que cualquier título. No era Sariel el sabio, ni Sariel el poderoso. Era Sariel, el perdonado. Y esa identidad era suficiente para llenar de sentido su existencia. Esa también debe ser nuestra identidad. No somos lo que hicimos, no somos lo que perdimos, no somos lo que el enemigo dice de nosotros. Somos lo que Dios declara: perdonados, amados, restaurados. El cierre de su historia es también un comienzo para la nuestra. Porque Sariel es testimonio de que la misericordia nunca se agota. Y si alcanzó a un ángel, alcanzará a cualquiera que clame. Tú puedes ser reflejo como él lo fue. Tú puedes llevar esperanza como él la llevó. Tú puedes convertir tu caída en testimonio, tu herida en sanidad, tu oscuridad en reflejo de luz. Porque la misericordia no solo restaura, también transforma. No solo levanta, también envía. No solo perdona, también convierte en faro. Así que la próxima vez que te sientas indigno, recuerda a Sariel. Recuerda que él tampoco era digno, y aún así fue levantado. Recuerda que la misericordia es más fuerte que tu pecado, más profunda que tu caída, más eterna que tu error. Y deja que esa verdad te impulse a levantarte, a reflejar, a vivir como testimonio vivo de que el amor de Dios nunca falla. Esa es la herencia de Sariel. Esa es la herencia que hoy se extiende también hacia ti. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.